¿Quién soy yo? Dice Aristóteles que conocerte a ti mismo es el principio de toda sabiduría. Parece muy sencillo, pero ¿no será en realidad que somos desconocidos para nosotros mismos? En este video esperamos que puedas identificar las características que compartimos como seres humanos que nos dan identidad personal y que valores el papel de la razón y los sentimientos en nuestras relaciones. Para entender este concepto de la identidad, existe una vieja leyenda griega sobre un barco que zarpó del puerto de Teseo. Este barco, flamantemente nuevo, viajó por el mundo y en este viaje enfrentó tormentas, sus velas se rompieron, se reemplazaron, los mástiles se tuvieron que cambiar, los marineros eventualmente llegaron a puertos, dejaron de trabajar para el barco, subieron nuevo personal, sufrió averías, reparaciones, de tal forma que al final ninguna pieza, ninguna persona de la que originalmente había en el barco era la misma. La pregunta es, cuando este barco regresó al puerto, ¿era el mismo barco que había zarpado? Lo que hace que sea algo único para sí mismo es lo que define su identidad. Sin embargo, las cosas cambian con el tiempo, dejan de ser lo que son y se convierten en algo diferente. Entonces, ¿qué hace que algo sea lo mismo a través del tiempo? ¿Crees que serás la misma persona hasta que mueras? ¿Has sido la misma persona desde que naciste? ¿Cuál es la esencia realmente de una persona? ¿Qué es lo que hace que continuemos siendo el mismo a pesar de todos los cambios que sufrimos? Pensemos en esto. ¿Es Batman idéntico a Bruce Wayne? Wilhelm Leibniz dice que si cualquiera de dos cosas son idénticas, entonces deben compartir las mismas características. Si pensamos, Bruce Wayne y Batman tienen cualidades o características muy diferentes. Bruce Wayne es un millonario, altruista, filántropo, hombre de negocios. En cambio, Batman es un justiciero, un caballero de la noche, se pelea con el guasón. Son características totalmente diferentes. Sin embargo, es la misma persona. En este caso estaremos hablando de dos identidades diferentes. ¿Tú podrías cambiar y conservar tu misma identidad? Otros proponen que es el cuerpo lo que le da identidad personal y que permanece a través del tiempo, porque si es dentro del mismo desde que naces hasta que mueres. Si observas la imagen, aunque no lucimos exactamente igual desde que nacemos hasta que morimos, pero permanecemos siendo el mismo según. Sin embargo, la ciencia ha descubierto algunas cosas. La capa exterior de la piel se reemplaza cientos de veces. Los glóbulos rojos solo viven 4 meses antes de que su ciclo termine. Nuestro esqueleto cambia totalmente varias veces durante nuestra vida. Entonces, nuestro cuerpo no es el mismo de ayer ni siquiera de hace algunos meses. Así pues, John Locke propone que no es la materia lo que hace que seas tú, sino tu conciencia, aunque no mantenemos la misma conciencia durante toda la vida, pero a diario recordamos quiénes fuimos el día anterior. De ahí que propone la teoría de la memoria, para justificar la identidad y su persistencia en el tiempo, pues nos ayuda a conservar los recuerdos de uno mismo en diferentes puntos del tiempo, y cada recuerdo está conectado al anterior. Sin embargo, ¿recuerdas absolutamente cada segundo de tu vida? ¿Recuerdas el momento de tu nacimiento? ¿Dejarías de tener identidad o ser una persona si llegas a sufrir de Alzheimer? ¿Y a todo esto sirve para algo saber quién eres? Pues bueno, te sirve para saber cómo vas a llevar tu vida. ¿Tienes obligaciones con alguien? ¿La gente espera cosas de ti? ¿Y qué tal si tú cambias en ese lapso de tiempo? Por eso, Heráclito dice que todo fluye y que nada permanece, o no puedes bañarte 2 veces en el mismo río. ¿Qué significa esto? Supongamos que nosotros en Vallarta podemos ir a Playa Gemelas o Playa de los Muertos. La frase podría ser, no te puedes bañar 2 veces en la misma playa. Pero ¿qué significa realmente esto? Él dice que todo fluye y que nada permanece, es decir, aunque vayamos a las playas Las Gemelas,
El agua que está ahí no es la misma que si fuimos hace una semana o hace un año. ¿Por qué? Porque esa agua pudo haber estado hace tiempo en Francia, en Grecia, en Filipinas, pudo haber estado en un medio líquido, gaseoso, pudo estar en la Antártida, en hielo. Entonces, el agua está en constante movimiento, pero no solamente el agua, absolutamente todo. La arena que tú ves no es la misma. El agua o la marea o las olas hacen que el agua cambie. La gente arrastra con sus pies la arena y la mueve del lugar. Entonces, todo absolutamente que está existiendo está fluyendo, está en movimiento. De ahí pues que es complicado definir qué es la identidad o también qué es ser persona. Y a veces las personas sienten que para que esto sea una persona tienes que ser un ser humano, lo cual no es así. Puede haber personas físicas, morales y divinas. Una sola persona puede tener diferentes máscaras. Máscara es el latín de persona. Por ejemplo, la chica del dibujo es a la vez es una hermana, es a la vez una hija, es a la vez una compañera o es a la vez alguien que cuida a otras personas. Pero podemos considerar a un no nacido, a un feto o a un no nato como una persona, a alguien que queda parapléjico y que no es consciente de sí mismo, pues sigue siendo una persona, o a alguien que comete aberraciones, delitos atroces, puede seguir siendo una persona. Hay quienes dicen que estos seres humanos, al cometer delitos como estos, automáticamente pierden su calidad de persona y pierden todos sus derechos y consideraciones. Pero, ¿qué es una persona? Ha habido diferentes criterios. Uno es el cognitivo, que debemos de considerar persona aquello que tiene conciencia, razonamiento, voluntad y se comunica. Eso dejaría de lado a los niños pequeños porque pues no son conscientes de sí mismos, no razonan y les cuesta trabajo comunicarse al mismo nivel que nosotros. Otro criterio es el social, cuando la sociedad simplemente te reconoce como tal, no porque tú le importas a alguien. Eso quiere decir que si una persona o un ser humano vive absolutamente solo en una isla desierta, ya no es una persona, ya no es merecedor de derechos o consideraciones. Por otro lado, Peter Singer, un filósofo australiano muy contemporáneo, propone que debería ser la sintiencia la cualidad que nos permita definir a una persona. La sintiencia es la capacidad para sentir dolor y placer, porque él dice que no es bueno infligir dolor a lo que puede sentir. Eso quiere decir que podríamos considerar como persona a cualquier ser vivo, incluido los animales o tal vez las plantas, pues se ha comprobado que las plantas también pueden llegar a tener sensaciones. Sin embargo, David Hume dice que el concepto de yo o la identidad es una simple ilusión, no es algo que podamos definir. Esto podría ser liberador, pues no tenemos que preocuparnos de quiénes somos, pero también podría ser atemorizante. Sin embargo, si yo no tengo identidad, no podrían robármela en la actualidad. Si no tengo identidad, ¿cómo puedo cumplir las promesas que yo hice? Por ejemplo, si yo me casé hace 10 años y prometí fidelidad o ciertos votos y yo he cambiado como persona, ya no estaría obligado a cumplir aquella promesa. Si yo hace 3 meses robé algo, y ahora con el tiempo me he dado cuenta de que robar es algo negativo y que no es bueno y que deberías de ser honesto. Y si yo ahora pienso diferente, ¿me pueden seguir acusando de ese mismo delito? Entonces piensa, un hombre que padece esquizofrenia, es decir, que está alterado totalmente de la realidad, que asesina a sus padres, lo habrá hecho voluntariamente y conscientemente, puede ser juzgado, su identidad es la misma que cuando aún estaba sano. O un familiar, un conocido que a raíz de un accidente quede en estado de coma, ¿seguirá teniendo conciencia? Y si no, entonces puede seguir siendo una persona. Si tienes una pareja, ¿cómo sabes que tiene el mismo concepto que tú tienes sobre el amor? ¿Cómo sigues siendo tú una persona, tu identidad en una relación o renuncias a esa identidad y te conviertes en su sombra? Cuando dices, es que me hacen enojar, ¿eso quiere decir que no tienes voluntad?
La gente te controla y si te controlan, ¿dejas de tener tu identidad? La antropóloga Zora Neale Hurston dice, a veces me siento discriminada, pero no me hace enojar, simplemente me asombra. ¿Cómo puede alguien negarse a sí mismo el placer de mi compañía? El chiste aquí es que no podemos escapar de la persona que hemos sido. Las experiencias positivas o negativas, traumáticas o muy felices han dado forma a quienes somos actualmente. Sin embargo, a partir de ello podemos crear nuestra propia realidad justo como proponen los existencialistas. A partir de una cierta etapa o una cierta edad, tú eres capaz de decidir qué harás con lo que han hecho de ti, para que puedas entonces definir quién vas a ser en esta sociedad.